Alabado sea el Señor. ¿No están contentos, alegres, felices, hermanos? ¿No son estos mensajes inspiradores para que sigamos corriendo la carrera hasta el final? ¿No son estos mensajes ricos para disfrutar? Gracias al Señor damos que nos dio estos mensajes. Son mensajes que nos pueden ayudar a correr la carrera hasta el final. Esperamos que el Señor nos haya hablado a todos para ver que tenemos una meta y que no podemos darnos por vencido en esta carrera. Quiero invitar a todos ustedes a que leamos el título general. Se encuentra en el mensaje 1. El tema general. Todos juntos. Pelear la buena batalla. Acabar la carrera. Guardar la fe. Y amar la manifestación del Señor como corona de justicia. Otros corren por una corona corruptible, mas nosotros corremos por una corona incorruptible, una corona de justicia, una corona que el Señor nos dará, ¿verdad? A nosotros los santos vencedores que llegamos al final de la carrera. Entonces el Señor nos ha hablado. ¿Qué nos ha hablado el Señor? Vamos a leer qué nos ha hablado. Leamos todos 1 Timoteo 4, 7 y 8. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Vamos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Estos mensajes nos ayudan a amar más al Señor y a amar su manifestación. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ahora es el cumplimiento y el final de todos los tiempos. Los creyentes perfeccionados por nosotros estarán. Esta palabra nos perfecciona para que nosotros peleemos la buena batalla, corramos la carrera, guardemos la fe, puesto los ojos en Jesús, amando solo al Señor y tomándolo como nuestro primer amor. Según los versículos que hemos usado este fin de semana, ¿dónde queda el mensaje 4? Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que para pelear la buena batalla, para correr la carrera, para guardar la fe y para tener como meta lograr ganar la corona de justicia, necesitamos el mensaje 4. No se pregunte por qué tenemos este mensaje que no es de Timoteo, ¿verdad? Que nos habla de la corona de justicia, de cómo correr la carrera. No tiene conexión, ¿verdad? ¿Cierto o no? Bueno, tiene mucha conexión. Porque sin este mensaje, número 4, no tenemos con qué luchar, con qué correr, cómo guardar la fe y cómo ir tras la corona de justicia. ¿Qué vimos ayer? Llegamos como yeguas. Fuimos salvos, pero el Señor nos trajo a su iglesia y llegamos queriendo poner todo en orden, según nosotros, ¿verdad? Que lo muerda una yegua a uno no es una experiencia buena.
Si le enseño una cicatriz por aquí, me mordió una yegua. Así que la yegua no es algo que el Señor puede usar porque es salvaje, ¿verdad? Pero ayer vimos cómo después tenemos ojos de paloma. Y estos ojos de paloma pueden ver solo al Señor. Hicieron la prueba los que estudian las palomas y sacaron un video. Los ponen un grupo de palomas a mi izquierda y otro a mi derecha. Las dos tienen puertas a las entradas, pero adentro le pusieron granos de 2 colores y querían saber qué pasaba con las palomas. Y lo que sucedió es que las palomas se les abrieron las puertas y entraron. Y tienen unos ojos y yo me quedé impresionado. Cuando estas comenzaron a comer los granos blancos, las otras escogieron los negros hasta terminarse todos los granos. Las que estaban a este lado no comieron los mismos granos que del otro lado. ¿Por qué? Porque los ojos de paloma están centrados en ver solo una cosa. Y lo que nos ha mostrado el Señor es que tenemos que ver solamente al Señor. Puesto los ojos en Jesús para decidir comer solo al Señor. Que el Señor sea la vida eterna que nos ayuda a correr esta carrera. Así que nuestros ojos son benditos. Los profetas vieron. Aquí dice que lo que ningún profeta vio, pero sí vieron. Pero no vieron la visión completa. Los profetas no hablaron de la nueva Jerusalén. Y nosotros hemos visto la visión que nos lleva hasta la nueva Jerusalén. Así que los profetas vieron parte de la visión. Somos muy privilegiados en que hemos visto bastante. Y esto debe ser un incentivo para nosotros, para llevarnos a luchar, a correr, a guardar la fe hasta que ganemos la corona de justicia. Una corona que el Señor otorgará a todos aquellos que aman su venida. Así que nuestros ojos son benditos de ver con claridad. Y si no vemos con claridad, debemos de orar, Señor, permite que vea más. Últimamente yo he estado viendo cosas, ventanitas pequeñas se me han abierto y veo puntitos aquí. Y para ejercitarme en lo que veo, se lo comparto a los hermanos. ¿Por qué? Porque vamos viendo progresivamente. El Señor nos ha mostrado su economía. Ahora debemos de pedirle al Señor que nos muestre qué contiene toda esta economía, ¿verdad? Y que podamos luchar para no ser desviados de la economía de Dios. Y la economía de Dios es todo lo que Dios quiere impartirnos a cada uno de nosotros para que seamos preparados para ser la novia. Preparados, por ejemplo, mire, Efesios 5 dice que el Señor cuida la iglesia, le limpia sus manchas, le plancha sus arrugas, la cuida con ternura, ¿verdad? La abraza, la ama, ora por ella. Ese es Efesios 5. Pero cuando usted va a Apocalipsis 19, dice, y su esposa se ha preparado. Entonces, Dios nos prepara, el Señor nos prepara, nos está preparando. Amén. Pero también Él quiere nuestra cooperación para que nosotros nos preparemos para ser una novia bella, ¿verdad? Una novia preparada para casarse. Una novia donde el Señor dice, con esta yo me caso, ya. Pero para que el Señor pueda venir más rápido, debemos nosotros ejercitarnos en pelear la buena batalla, ¿verdad? En correr la carrera y terminarla y guardar la fe. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? La fe es el Señor mismo dentro de nosotros. No podemos creer por nosotros mismos, sino porque el Señor es la fe en nosotros. Y al final el Señor nos dará la corona de justicia con la cual el Señor recompensará. Juez justo en aquel día. Él es un juez justo.
Si nosotros corremos y llegamos, es un juez justo, nos dará la corona. Un día Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué de nosotros? Como queriendo preguntar, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos darás? Un día yo le dije, Señor, así como Pedro, ¿verdad? ¿Y qué yo, Señor? Ya Pedro te preguntó, pero yo te pregunto por mí. ¿Y qué de yo, Señor? ¿Qué me vas a dar a mí? Lo he dejado todo para seguirte. Debemos de preguntarle y el Señor nos va a cuidar, nos va a preparar, nos va a perfeccionar para que al final nos espere como juez justo y nos dé nuestra corona en aquel día. Pablo dijo, y no solo a mí, sino también a todos nosotros, todos los que hayan amado su manifestación. Entonces, amamos solo al Señor. Él es nuestro enfoque. Pero cuando amamos al Señor y vemos solo al Señor, entonces estamos amando su manifestación. Él quiere encontrar miles y miles de santos en todo el mundo esperando su manifestación. Que un día el Señor venga y la novia esté preparada. Así que alabado sea el Señor, hermanos, que aún este fin de semana nos ayuda para ver más. Este fin de semana yo he visto un poquito más, ¿verdad? Porque cuando uno habla, tiene que repasar la palabra, los bosquejos, y uno ve más. Y cuando lo habla, ve más. Y cuando los escuchamos a ustedes venir a los micrófonos, vemos más. Entonces todos estamos viendo más y más y más hasta que la economía de Dios se lleve a cabo. Alabado sea el Señor. Ahora los voy a invitar a leer las afirmaciones claves de la conferencia, que son el contenido de estos bosquejos. ¿Listos? Según es revelado en 2 Timoteo 4:7, una vida cristiana apropiada tiene 3 aspectos. Esta incluye pelear la buena batalla, la carrera. Seguido, en siguiente. En el Nuevo Testamento, la fe es tanto objetiva guarda relación con nuestra acción de creer, a fin de disfrutar a Cristo como nuestra recompensa del reino. Debemos amar la manifestación del Señor, que es su aparición y manifestación a nosotros hoy en día, y su presencia con su pueblo en su segunda venida, manteniéndonos en el camino angosto y ser vigilantes en vida y fieles en el servicio para que seamos constituidos la novia de Cristo. Cuando el Señor venga, en hechos y su alabanza reemplazará las oraciones para hacer su consumación a perfección sin sombra. Donde no existirá el pecado. Qué maravilloso será ese día. Señor Jesús, ven pronto. Si pasan unos días y se le olvidó toda la conferencia y usted viene a estas afirmaciones claves, recibe nuevamente el extracto de toda la conferencia. Todos los bosquejos están contenidos aquí. Así que, hermanos, como ya dijimos, cada mañana debemos de levantarnos y lo primero que debemos de hacer es tener ojos de paloma para ver al Señor. Y el Señor nos va a llevar en un proceso maravilloso donde llegamos a la corona de justicia al final. Entonces debemos de nosotros ejercitar nuestro espíritu en la mañana. Si el día está lluvioso, si el calor pega fuerte, como aquí a veces, ¿verdad? Si usted se levanta sin ánimo,
como usted se levante, hay que ejercitar el espíritu. El espíritu es la parte fuerte de nuestro interior. Cuando usted se despierte, sin despertar a lo que esté con usted, no necesariamente debemos de gritar, pero como enseñó Luis ayer, Señor Jesús, oh Señor Jesús, te amo. Señor, quiero verte solo a ti. Señor, quiero poner mis ojos en ti. Te amo, Señor. Cuando salga y se moja bajo la lluvia, no le interesa. No le importa. ¿Por qué? Porque está amando al Señor. Todos somos iguales. Hay días que no sé qué soñamos, no sé cómo dormimos, no sé si dormimos o no. Los hermanos me preguntan, ¿cómo durmió? ¿Verdad? Es normal. A veces dormimos, a veces no. Nos levantamos de mal genio, nos levantamos sin ganas de nada, pero debemos decirle, Señor, te amo. Señor, no tengo ánimos de nada, pero Señor, tú estás en mí. Tú eres mi ánimo, Señor. Oh, Señor Jesús, te amo. Oh, Señor Jesús, te amo. Entre más amemos al Señor, más fácil es correr la carrera. Más difícil es si no amamos al Señor. Y si no amamos al Señor, estamos amando este siglo. Y este siglo, las cosas de este siglo, nos distraen de la economía de Dios. Así que alabado sea el Señor, hermanos, que tenemos estos 5 mensajes que nos están, como decía un himno, perfeccionando. Nos están perfeccionando para que veamos más al Señor y su economía y lleguemos al punto donde nos damos a su economía. Su buen trabajo, su mal trabajo, su poco dinero que usted gana, su mucho dinero que gane, no es nada si usted no está para la economía de Dios. Pero cuando usted está para la economía de Dios, su poco dinero le alcanza. Y si su mucho dinero no le sobra, ¿verdad? Porque se lo da el Señor. Entonces la economía de Dios es lo más importante para Dios. Era lo más importante para Pablo. Era lo más importante para Timoteo. Era lo más importante para el hermano Nick. Hermanos que dejaron todo. Era lo más importante para el hermano Lee y tantos hermanos, ¿verdad? Por los últimos 2000 años. ¿No debemos de nosotros hacer lo mismo? Ver la economía de Dios y entregarnos a ella, servir en ella, servir en la iglesia, servir con los hermanos, ser edificados con los hermanos, levantarnos con esa motivación de que Dios nos ha escogido a nosotros para ver su economía. Qué rico mensaje, ¿no es cierto? Por un lado nos motivan a amar al Señor, nos dan energía, pero por otro lado, estos mensajes son una advertencia. Nos advierten que si el Señor viene y nosotros no estamos en su economía, bueno, quizás no vamos a ser parte de la novia. Es muy fácil. La visión general que muchos cristianos tienen es dicen, oh, toda la iglesia va a ser raptada. Ahora con este ministerio hemos visto, no. El Señor quiere que nosotros seamos parte de un grupo de vencedores que ama al Señor, ve su economía, se entrega a su economía, vive para su economía, trabaja para su economía, tenemos hijos para su economía, nos reunimos para su economía, nos reunimos en los grupos pequeños para su economía, predicamos el evangelio para su economía. Algunos hacen del evangelio la meta, pero el evangelio es parte de la economía de Dios. Ayer tuvimos 2 experiencias. Yo no sé qué inspiró al hermano Alfredo, yo no sabía qué estaba pasando. Y dice, hermano Ramiro, él quiere recibir al Señor. Y ahí a medio parte hicimos una oración, ¿verdad? Con esta persona para que recibiera al Señor. En la noche fuimos con los hermanos a otro sitio y estábamos ahí cerca de 20 hermanos. Pero
algo, la piedad se activó. Alguien estaba allí viviendo a Cristo, que una persona en una esquina le preguntó a la hermana Marcela, ¿verdad? Ella puede compartir qué le preguntó, porque yo no vi, pero le preguntó acerca de todos nosotros. Había muchas personas en otras mesas, pero algo de la piedad atrajo a esas personas. Y al final recibieron el evangelio en breve, unos pequeños panfletos, se les dio el número de teléfono, ¿verdad? Para que ellos si quieren ser contactados, puedan ser, ¿verdad? Contactados, visitados. El evangelio es parte de nuestro vivir, porque lo expresamos. Así que, hermanos, debemos darnos a la economía de Dios. Debemos recibir el disfrute de estos mensajes, pero debemos de ser advertidos que para ganar la corona de justicia debemos de luchar, correr, guardar la fe, amar al Señor sobre todas las cosas, que es el que nos impulsa a llevar a cabo estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, recibamos la corona de justicia. No es posible que nos demos por los últimos 40, 50 años, o quizás tenemos entre nosotros hermanos mayores que han estado en el Señor más años que nosotros, pero no es posible que nos demos por tantos años, sirvamos al Señor, amemos al Señor, pero al final nos descuidemos y no recibimos nuestra corona. Todos queremos recibir el premio. Mensaje 5, todos juntos, del título. Recibir la recompensa del reino, la cual es Cristo como corona de justicia. Imagínese usted en Taiwán 30,000 hermanos recibiendo estos mensajes y no sé cuántos miles de conexiones en el internet escuchando los mensajes en vivo, y ahora todavía el Señor está hablando los mismos mensajes, ¿verdad? ¿Por qué? Quiere decir que es importante para el Señor. Nos está dando este incentivo para animarnos, ¿verdad? Y fortalecernos a que vayamos adelante hasta recibir la corona de justicia. Así que debemos de prepararnos para la venida del Señor. Como dice el himno, todo señala al final. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez. Viene otra vez. ¿Qué debemos de ser nosotros? Vírgenes, ¿verdad? No las insensatas, ¿verdad? Sino que las vírgenes que son comerciantes, que van y compran aceite, se esmeran por comprar aceite, y el Señor viene y sus vasijas están llenas. Cuando usted tiene el tanque de su carro lleno, usted puede ir a cualquier sitio. Los hermanos dicen, manejamos desde Pasto a la conferencia. Necesitaban el tanque lleno. Así que el Señor viene, pero viene con aquellos que tienen sus vasijas llenas. Debemos de prepararnos para la venida del Señor. Y número 1, debemos de amar al Señor. Es la mejor manera de prepararnos para la venida del Señor. Debemos de amar al Señor, y amar al Señor es amar su manifestación. Amamos al Señor, amamos su manifestación y rechazamos el siglo presente. Es como nos preparamos para la venida del Señor. Practicamos esto en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, de decirle, Señor, te amo. Señor, no te veo, pero te amo. Gracias, Señor, te amo porque estás en mí. Gracias, Señor, que me hablas tu palabra. Número 2, debemos de crecer en vida hasta la madurez. Hoy en día, los hermanos están cargados por nuestro crecimiento en vida, y por eso nos hablan esta palabra. Esta palabra nos hace madurar. Esta palabra nos hace crecer en vida hasta la madurez. Otra manera de prepararnos para la venida del Señor. Número 3, debemos poner atención a las palabras de la profecía
como a la luz que brilla en la oscuridad hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Cada hablar del Señor es la palabra profética para nosotros, para que amemos su aparición y tengamos el ánimo de ir adelante. Número 4, debemos ser los esclavos prudentes y fieles. Que el Señor nos encuentre sirviéndole. ¿Y qué es servir al Señor? Servir a la iglesia. Cuando servimos a los hermanos, servimos al Señor, porque la iglesia es el Señor. En Hechos 9, Pablo perseguía a los hermanos, pero Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy la iglesia que tú persigues. Yo soy los hermanos que tú odias. Yo soy aquellos que tú quieres arrestar. Yo soy uno con ellos. Así que servir al Señor es servir a los hermanos. Y debemos de ser fieles en servir al Señor. Y el Señor es el fiel en nosotros. Cuando vamos al libro de Marcos, vemos al Señor como un esclavo. Él servía a los discípulos hasta el punto de tomar la toalla y lavar los pies de los hermanos. Pero dijo, a mí no. Bueno, debemos de servir a los hermanos, pero no ser como Pedro. Y también debemos dejar servir a los hermanos y dejar que los hermanos nos sirvan. Permitir que los hermanos nos sirvan. Número 5, al vivir una vida avivada. Oh Señor, el hermano Luis recomendó ayer la ley del avivamiento. La ley del avivamiento, que el Señor nos avive cada día para que seamos aquellos que estamos esperando su aparición, su manifestación. Es así que nos preparamos para la venida del Señor. Nos preparamos, como dijimos ayer y antier, leyendo la palabra, asistiendo a las reuniones, teniendo comunión con los hermanos. El Señor nos ha dado este aparatito aquí para que estemos en comunión con los hermanos, ¿verdad? Un hermano me envió algo por Facebook y le dije, pues no le contesté más bien porque no tengo Facebook. ¿Por qué? Porque mi Facebook es la Biblia. Pero este aparato puede ser muy útil si lo usamos apropiadamente. Cuando lo usemos para algo que nos distrae a amar este siglo, debemos de reaccionar, volver nuestro corazón al Señor, pedirle perdón al Señor, pues con Él no hay condenación. Y decirle al Señor, lávame con tu sangre y llame a alguien. Abra la Biblia, ¿verdad? Busque los mensajes. Ocúpese en la economía de Dios. Y cuando hacemos eso, vivimos una vida bendecida. Otro libro. Una vida bendecida, ¿verdad? Vivimos una vida para el Señor, para su economía. ¿Qué les parece si leemos el punto Romano 1 todos juntos? A Cristo como nuestra recompensa del reino, debemos amar la manifestación del Señor. Y su presencia con su pueblo en su segunda venida, manteniéndonos en el camino angosto y ser vigilantes en vida y fieles en el servicio, para que seamos constituidos la novia de Cristo. El camino angosto, el camino que Dios nos ha trazado, que se hablaba en el mensaje 2, es el camino angosto. Es el camino como un embudo, que entre más avanzamos, más apretado estamos, ¿verdad? Más constreñido es el camino. Más el Señor nos constreñe para que nos entreguemos a Él aún más y más. Pero Señor, ya no tengo tiempo para nada. Y el Señor dice, amén. El Señor nos va poniendo en ese camino constreñido donde nos aprieta a ambos lados, ¿verdad? Tu fuerte amor me constriñe, Señor. Quiere decir que nos aprieta por la derecha, nos aprieta por la izquierda, nos aprietan los hermanos por atrás y por enfrente, y ya no nos podemos ir de la vida de iglesia porque los hermanos no nos dejan.
y el Señor nos constriñe. Y cuando vemos eso, empezamos a sentir lágrimas que caen. Porque y le decimos, Señor, te amo. No podemos irnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque al salir de ese embudo estamos bien compenetrados. Y en la compenetración ya no hay diferencias. Todos estamos por lo mismo, en lo mismo. Y entonces esa es una vida de iglesia bendecida. Es una vida donde el Señor fluye sin problemas. El Espíritu se mueve. Tenemos reuniones gloriosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos todos por la misma meta. Así que alabado sea el Señor, hermanos, que el Señor nos ha puesto en este camino. ¿Para qué? Para que amemos su aparición. Un día Él vendrá y Él nos quiere hallar velando y no poniendo nuestros ojos en las cosas de este siglo. No poner nuestra vista en nada que nos distraiga de la economía de Dios. Hay muchos versículos aquí que no tenemos tiempo para leerlos, pero debemos de ir a estos versículos que nos enseñan cómo amar la aparición del Señor. La letra A dice amar la manifestación del Señor y amar al Señor mismo son inseparables. ¿Cómo amamos la aparición del Señor? Amando al Señor mismo. No hay otro amor. Él es nuestro primer amor, como cantábamos ayer. No amamos nada más. Y si amamos algo, el Señor es fiel para con nosotros. Podemos abrirnos al Señor y decirle, Señor, todavía yo amo otras cosas. Remuévelas de mi corazón. El Señor es fiel en hacerlo. Alguien nos decía ayer, yo ya no escucho música, no me interesa. Alguien dijo, yo ya no veo la televisión, ahí está conectada, pero no la enciendo. Llegan mis nietos y la ven, pero ahí está, pero para mí. Entonces el Señor va quitando cosa tras cosa, tras cosa. Y nuestra vista se va enfocando en el Señor Jesús, en su iglesia, en los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? Oh, esta reunión, no vino el hermano Luis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no vino Luis? Siempre está aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestro aparato y decimos, hermano Luis, te extrañamos, ¿dónde estás? Oh, el hermano nos cuenta el contratiempo que tuvo y no pudo llegar a la reunión. Pero ya yo me quedo en paz porque el hermano estaba bien, ¿verdad? El hermano está bien, pero simplemente no pudo llegar. Pero a la siguiente reunión, ahí está el hermano Luis. Alabado sea el Señor. Entonces, eso hace que amemos a la iglesia porque nos damos cuenta quién no estuvo ahí. Y eso es un pastoreo entre nosotros mismos, ¿verdad? Nos estamos cuidando. Amar el camino del Señor es amar el camino angosto, pero es amar el camino de la iglesia. Pablo, el Señor se le tuvo que aparecer porque él perseguía este camino, dicen ellos. Y era el camino de los hermanos que andaban predicando el evangelio por todos sitios. Entonces, estar en la iglesia es estar en el camino del Señor. Maravillosa iglesia. El Señor debe tener el primer lugar en nosotros, en nuestro corazón. El cuadro profético presentado en 2 Timoteo 3:2 respecto al cristianismo degradado. Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, el cristianismo en decadencia. Hay 4 particulares de amadores mencionados en estos versículos que son amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites y amadores de Dios. Lo que uno ama es lo que ocupa y posee todo su corazón, incluso todo su ser. Y es aquello en lo cual uno se centra. Esto es crucial. Si nosotros descuidamos al Señor y de ver al Señor, entonces nosotros podemos caer en esta trampa del diablo, donde podemos convertirnos en amadores de otras cosas más que del Señor.
Cuando repasaba, estudiaba este bosquejo, el hermano Lee dice que esta palabra no está siendo hablada a los incrédulos, sino a los hermanos. ¿Cómo es posible que los hermanos en tiempos de Timoteo y de Pablo llegaran a ser amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites y amadores de Dios? Habían pocos que amaban a Dios, pero aquellos que estaban con Pablo en el camino del Señor, se fueron algunos al mundo, se fueron a vanas enseñanzas, se fueron a doctrinas, ¿verdad? Y enseñanzas. Fueron desviados, se fueron a la deriva, se volvieron vanagloriosos, se volvieron soberbios, se volvieron injuriadores, desobedientes a los padres, se volvieron ingratos, impíos, se volvieron sin afecto natural, se volvieron implacables, calumniadores, intemperantes, se volvieron salvajes, se volvieron aborrecedores del bien. Estos eran hermanos que habían seguido a Pablo, que estaban en la iglesia en Éfeso. ¿Cómo no iba a perder el primer amor la iglesia en Éfeso? ¿Cómo se descuidaron tanto que en Apocalipsis 12 el Señor los reprende? Entonces, ¿por qué es esta una palabra de advertencia? Porque el Señor no quiere que caigamos en esta decadencia, sino que seamos fortalecidos para seguir el camino de la economía de Dios, amando al Señor sobre todas las cosas. Dios escudriña nuestro corazón. Él sabe lo que cada uno de nosotros amamos, que no es el Señor. Cosas pequeñas, cosas grandes. Nosotros nos hacemos metas, pero no es la economía de Dios. Algunos sí hacen la meta de hacer mucho dinero. Los he visto, los he conocido por algún tiempo y han terminado fuera de la economía de Dios. Uno de ellos me contaron, porque nos conocemos bien, entre muchos, estábamos juntos, levantamos una iglesia. Alguien me dijo, este fulano, este hermano, ahora es el alcalde de un pueblo. En vez de estar en las reuniones, y ya no se reúne. Se fue a la política, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas que podemos buscar, pero no son la economía de Dios. Entonces no podemos descuidarnos de amar al Señor, sino que debemos de amar su aparición para que cuando Él regrese nos encuentre amándolo a Él. Y este amor se aumenta, incrementa, crece en nosotros, hermanos. Entre más amamos al Señor, más queremos amarlo, porque no hay nada que valga la pena amar. Amar al Señor es la prioridad. Amar al Señor es lo mejor. Él es nuestro primer amor. Así que recordemos, hermanos, que esta palabra se habla a nosotros, los creyentes, dentro de la iglesia. Dice la letra C. Que tengamos un día de gloria y en la victoria de la iglesia, o días de dolor en decadencia de la iglesia, dependerá completamente de qué clase de amadores seamos. La historia nos dice que la raíz de la decadencia de la iglesia fue que ella perdió su primer amor hacia el Señor. Así que es posible que estemos en peligro de dejar de amar al Señor y amar otras cosas y caer en decadencia y ser alejados de la iglesia y de la economía de Dios. Es posible, pero todo depende de qué clase de amadores seamos. Si amamos al Señor, vamos a amar su venida, su aparición, ¿verdad? Por su novia. Y no queremos ser salvos al final de una manera general, sino queremos ser vencedores. Aquellos que lograron llegar hasta la meta, viendo la economía de Dios, luchando, corriendo, guardando la fe. ¿Para qué? Porque queremos la corona de justicia.
no nos conformamos con el segundo lugar. Queremos ser los primeros y ser vencedores. Este es el llamado del Señor. Esto no es un bosquejo que los hermanos se les ocurrió, ¿verdad? Ponerlo en esta conferencia. Y para nuestro escudriñar y estar claro, nos dan todos los versículos para que cada uno de nosotros vayamos a la barra de oro, leamos sus notas y ganemos más del Señor acerca de esta palabra. Muchos versículos que estudiar. ¿Tenemos tiempo libre? Escudriñemos la palabra profética más segura. Para mantener el nivel victorioso de la iglesia, debemos ser amadores de Dios con miras al cumplimiento de la economía de Dios. El Señor prometió dar la corona de vida y la herencia del reino a los que le aman. Si nosotros reinamos, no solamente vamos a recibir la corona, sino también vamos a reinar juntamente con Cristo. Vamos a ser correyes con Cristo. Vamos a ganar lo que el Señor quiere que ganemos, que nosotros reinemos. Pero esto es, perdón hermana que la voy a mencionar, no la conozco, pero una hermana ayer le preguntaron, hermana, ¿cómo está? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Reinando en vida. Eso me llenó el tanque otra vez. Y yo, reinando en vida. Había una fe allí tan fuerte que yo vi el rostro de la hermana y dije, esta hermana está reinando en vida. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Quiere decir que conforme a Romanos 5:10 podemos reinar en vida porque tenemos dentro de nosotros la vida que reina. Entonces debemos de empezar a reinar desde ahora para poder ser correyes en el futuro con el Señor. Reinar en vida hoy en día, reinar sobre todas las cosas, reinar sobre los obstáculos, reinar sobre las situaciones difíciles, reinar sobre las fáciles, reinar sobre los hijos. Puedo hablar de los hijos porque tuvimos 4 nosotros. Y el varón, 3 mujeres y un varón. Terrible. Desde niño, desde pequeño y hasta ahora que tiene 42 años. Terrible hijo que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que reinemos sobre esa situación. Para que reinemos sobre la actitud, la situación de cada hijo. Con el jefe en el trabajo, con los compañeros de clase, con los niños en la escuela. Debemos de aprender a reinar sobre todas las situaciones. Y cuando estamos viendo al Señor, al final nos damos cuenta, ni siquiera le pedimos al Señor que resolviera nuestro problema. Y todo ya pasó, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque el Señor estaba reinando sobre nosotros. Estamos reinando sobre toda circunstancia en la cual el Señor nos ha puesto. Yo sé que ustedes no tienen problema, pero yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Entonces, sobre cualquier situación que el Señor nos pone, es soberano del Señor. Si ganamos este amor por el Señor, nos damos cuenta, por algo esto sucedió. ¿Por qué el hermano Sterling, el Señor permitió que tuviera un accidente? Porque el Señor quería que la iglesia en Cali fuera beneficiada, que tuviera mucha comunión con el hermano Sterling. El hermano sufrió como Pablo. Hemos leído cuánto sufrió Pablo hasta el final, ¿verdad? El hermano sufre un accidente y nosotros sufrimos porque lo tenemos lejos. Y alguien dijo, pero la iglesia en Cali se está beneficiando. He platicado con hermanos y hermanas. Cuando el hermano Sterling estaba aquí, yo iba con el hermano Sterling y teníamos comunión, lo ayudábamos. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. En medio de las circunstancias que Dios nos ha puesto a cada uno, en la iglesia donde Dios nos puso, repito las palabras del hermano Lee, dice, nosotros decimos, Señor, los ancianos de mi iglesia,
Pero son terribles, no los soporto. Entonces el hermano Lidia explica, dice, decidimos al final, yo no puedo con Cali, me voy a Pasto, allá cerca, para ver al hermano Valdemar de vez en cuando. Lejos de la iglesia de Cali, y dice el Señor, cuando llego a Pasto, el hermano explica, llegamos a otra iglesia, resulta que es más terrible que donde yo estaba. Y ya me da vergüenza regresar porque me fui enojado con los ancianos. Y el Señor en su misericordia hay veces en que nos trae o trata con nosotros en la situación terrible, más que aquí. Es un ejemplo. Quizás no nos ha pasado. Yo he querido irme y el Señor me tiene en Santa Ana 46 años. Se ha hablado de migraciones, de levantar iglesias. El Señor me ha dado la oportunidad de ir y levantar 3 iglesias, estar allí por un periodo de tiempo hasta que la iglesia se levanta, hay hermanos responsables y yo regreso a Santa Ana. Entonces, hermanos, cada circunstancia, cada situación, cada problema que tenemos, los hermanos con los que el Señor nos pone a servir. Siempre el Señor me pone a servir con los hermanos que yo no escogería. La reunión de grupo en mi casa. El Señor me trajo a mi casa los que yo no escogería. Yo escogería a aquel hermano, a aquel matrimonio. Pero aquel no, porque tiene 5 niños y van a venir a mi casa ¿verdad? Pero el Señor nos trae a aquel que tiene 5 niños. Y el esposo es terrible. Y la hermana ocupada con los niños. Sé lo que estoy hablando. Si lo han experimentado, ustedes saben. Mi esposa cuidaba niños. Y los niños eran terribles. Pero los niños se fueron. Y llegaron los hermanos y mi esposa estaba en el hospital bajo una operación. Y viernes llegó y nos reunimos sin mi esposa. Y mi esposa tiene muchas teteras, pequeñas y grandes. Y ese es su adorno en la cocina. Y una hermana se hizo para atrás y le rompió una tetera. Y mi esposa tenía a los niños entrenados y nunca le quebraron nada. En una ocasión, le estoy aplicando el mensaje. Enfóquese en la economía de Dios. Porque cuando estamos viviendo en la economía de Dios, esta cosa sucede. Y allí es que debemos decir, Señor, tu economía, me olvido de la tetera. ¿Verdad? Y cuando me pasó el pensamiento, mi esposa se va a enojar porque le rompieron su tetera. Y cuando yo llegué y le di la mala noticia, mi esposa estaba feliz, estaba contenta, estaba feliz de que los hermanos habían estado en casa. Entonces, hermanos, las situaciones en las cuales el Señor nos pone. En una ocasión, quería compartir esto. Después de la reunión, yo le dije a estos hermanos, ¿pueden venir a comer almuerzo a nuestra casa? Y dijeron, sí. Una hermana, su esposo y 2 niños, lo más terrible en la iglesia que usted se puede imaginar. Y nosotros los invitamos. Llegaron a casa, comieron, jugaron y fueron los últimos que se fueron. Pero antes de ir a casa, algunos hermanos se dieron cuenta y me preguntaron, hermano, ¿usted va a invitar a esos niños a su casa? Yo les dije, sí. Y los niños se comportaron de lo mejor. Entonces, hermanos, no debemos tener temor de dónde y con quiénes el Señor nos pone. Que cuando estamos en su economía y disfrutando la vida de iglesia con los hermanos que el Señor nos pone a servir, amamos más al Señor. Porque el Señor los ama a ellos tanto como me ama a mí. Y nosotros debemos de amar a los hermanos así y pastorearlos, cuidar de ellos, darles de comer, invitarlos a nuestra casa, etcétera, etcétera, porque ustedes ya saben las experiencias. Entonces, alabado sea el Señor que estamos en esta economía
con la meta de obtener la corona de justicia, la corona que el Señor nos dará, la corona incorruptible. Es un símbolo de gloria y hermosura dada como premio, además de la salvación del Señor, al corredor que triunfa en la carrera cristiana. Ya obtuvimos la salvación. Esa fue por fe, que es el Señor impartido en nosotros, y fue por gracia. Ayer les conté, yo no quería ser salvo, yo no sabía que era ese, pero el Señor me levantó la mano. No me dio alternativa, no me preguntó, ¿quieres levantar la mano? El Señor me levantó la mano y cambió mi vida y cambió el curso de mi vida hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Señor nos escoge, se imparte como fe en nosotros, creemos al Evangelio, recibimos al Señor, somos regenerados, nuestros pecados son perdonados, nos da la iglesia para que reunamos con ella, nos da su palabra. El Señor en su gracia nos salva y hace todo para que tengamos un buen comienzo. Pero, la corona de justicia no va a ser dada a los que se quedan conformes a la salvación por gracia, a la salvación por fe. La corona de justicia será entregada al corredor que triunfa en la carrera cristiana. Vamos a ver más detalles de esto, ¿verdad? Al que corre. Quiero leerles estos versículos de Isaías porque están tremendos. Isaías 28:5. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Corona de gloria y diadema de hermosura. Así que Israel le había fallado a Dios, pero el Señor buscaba un remanente, como hoy en día busca vencedores, ¿verdad? ¿Para qué? Para darles una corona que llegue a ser su gloria y llegue a ser diadema de hermosura. Ya hemos visto cómo corona a las reinas, ¿verdad? En algún concurso. Bueno, el Señor nos va a dar una diadema que va a ser una corona de gloria y una diadema de hermosura, que es el Señor mismo puesta sobre nosotros como nuestra hermosura. Por eso cantamos, bello Señor Jesús. Bello Señor Jesús, qué bello eres, Señor. Pero al final se convierte en nuestra hermosura puesta sobre aquellos que han corrido la carrera y han vencido. Gloria sea al Señor. Este es el llamado a lo alto que Pablo habla. Tenemos un llamado muy alto. Debemos de correr la carrera para ganar el premio en el reino venidero. Este premio no proviene de la gracia, ni se recibe por fe, como lo es la salvación, sino que proviene de la justicia mediante las obras. Y a veces me daba dificultad de entender que eso, pues sabemos que nuestra salvación no es por obras, pero aquí nos menciona que debemos de hacer obras. Pablo habla de que Dios nos escogió para buenas obras. Entonces recibimos la salvación por gracia, por fe, por don de Dios. Pero los que corren reciben la recompensa mediante las obras. Y en las notas que estaba repasando, el hermano le dice, estas buenas obras son todo lo que hacemos en bien de la economía de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos practicando la economía de Dios. Cuando cuidamos a los nuevos, cuando practicamos la manera ordenada por Dios, estamos haciendo las buenas obras. ¿Para qué? Para que amando al Señor lleguemos hasta el fin y recibamos esta corona. Nos la ganamos por obras. Vamos a ver más después.
La corona de justicia será otorgada no según la gracia, sino según la justicia. Y aquel que la otorgará será el Señor como juez justo. Pablo declara que esta recompensa es otorgada a todos los que aman su manifestación. Oh, ven Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Qué palabras últimas habladas en Apocalipsis, donde ya todo ha sido cumplido. El autor estaba tan lleno que ya vio que todo lo que quedaba, vio la nueva Jerusalén, vio a todos los santos como parte de la nueva Jerusalén. Termina Apocalipsis y ya no hay más que decir sino, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Señor, te queremos aquí ya. Y por el otro lado, prepáranos para tu venida. Te necesitamos como nuestra vida. Y de nuestra parte, te amamos, Señor. Leamos todos el Romano número 2. A fin de ser recompensados con Cristo como nuestra corona, justicia, y disfrutarlo como nuestra justicia subjetiva y expresamos en nuestro vivir en esta era. Expresamos al Señor en nuestro vivir. Pablo dijo en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. Ser hallado. Pablo quería ser hallado en Cristo a toda hora. Dice, no, ¿verdad? Por mi propia justicia, que es por la ley. Si alguien conocía la ley, era fuerte en la ley, enforzaba la ley, amaba la ley, practicaba la ley, según él, era Pablo. Pero Pablo se dio cuenta que la ley lo que le engendraba era más muerte. Y tuvo que abandonar la ley por causa de que la visión de él había llegado a ser tan alta que todo lo que veía era Cristo. Y él veía a Cristo como su justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia de Dios, basada en la fe. Por eso es que nuestra fe debe de aumentar, de ser fortalecida, de crecer. Nuestra fe debe de crecer para creer que el Señor viene pronto. Hay dos aspectos de Cristo como justicia para los creyentes. Cristo es nuestra justicia objetiva, a fin de que seamos justificados delante de Dios al momento de arrepentirnos, para con Dios y creer en Cristo. Es nuestra justicia objetiva. Cristo también es nuestra justicia subjetiva, como expresión genuina y manifestación de Cristo en nuestro vivir. ¿Cuál es la condición trascendente condición trascendente de expresar al Dios al vivir de Cristo? La piedad. Cuando nosotros vivimos a Cristo, hay atracción, ¿verdad? La gente nos ve, la gente observa cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos conducimos, cómo nos vestimos, cómo somos guiados, cómo seguimos al Señor, cómo tenemos comunión, qué personas somos. Se habló en la conferencia más reciente en Washington. A Dios le importa qué clase de personas somos, cómo nos conducimos, cómo nos expresamos, cuál es nuestro hablar. Y los hermanos dijeron, había cierto hermano que era colaborador del hermano Lee, y el hermano Lee lo conocía, pero un día le pidió, hermano, sí, di algo. Y el hermano dijo algo y toda la congregación se reía. Y él compartía y todos se reían. Y compartía más y todos se reían y terminó y se sentó. Y el hermano Lee le dijo, ¿ves, hermano? ¿Ves que cuando tú hablas todos se ríen? Eso
nos muestra que no has crecido en vida nada. ¿Por qué? Esa era la clase de persona que él era. Era una persona que le gustaba hablar de una manera que todos se rieran. Y los hermanos pues felices ahí escuchándolo y se reían, quizá porque le gustaba lo que él decía. Pero para el hermano Lee no fue satisfactorio. ¿Qué sucedió? Que como él era esa clase de persona, terminó yéndose y terminó volviéndose un opositor. Lo que leemos en Timoteo. Algunos llegaron a ser traidores. Por eso digo, no lo está hablando a los incrédulos, lo está hablando a nosotros, ¿verdad? Llegan a ser estas personas traidores de la economía de Dios que Dios nos ha mostrado. Alabado sea el Señor que Él en su misericordia me preservó, porque los que me trajeron, que me hablaron de la economía de Dios, se fueron. Y yo no lo entendía en aquel entonces. Pero, ¿por qué? Porque si nuestro corazón no es enfocado a amar al Señor, cosas van a suceder que van a exponer nuestro crecimiento en vida. Y van a mostrar qué clase de personas somos, si amamos al Señor y su aparición o no. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y la única manera de ser preservados es el camino del Señor, el camino de la iglesia, con los hermanos, con la palabra, para que nuestro ser sea fortalecido a ir adelante. No he sido preservado porque yo quise y porque vi que estos hermanos se hicieron traidores y yo no. No es así. La misericordia de Dios nos guarda, pero nosotros debemos de abrirnos al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Yo no me quiero ir. Yo quiero correr la carrera hasta el final. La letra B es un punto muy bueno, porque dice que estos dos aspectos de la justicia son tipificados por los dos vestidos de la reina en Salmos 45. Versículos 13 y 14 leen. La hija del rey es toda gloriosa. Aquí está hablando más bien de la Sulamita que vimos ayer. La hija del rey es toda gloriosa dentro de la morada real. Su vestido es una obra tejida con brocado de oro. Ella será conducida al rey en vestido bordado. Las vírgenes tras ella, compañeras suyas, serán atraídas a ti. Entonces vemos aquí en estos versículos un vestido que es obra tejida. Y vemos otro vestido que es obra bordada. Las hermanas que cosen y bordan saben, ¿verdad? El vestido tejido es un vestido que se refiere al primer vestido de la justicia del Señor que recibimos cuando fuimos salvos. Dios es nuestra justicia. Nos salvó y nos justificó delante de Dios de todo lo que nosotros éramos. Ahora, después de ser salvos, somos justos delante de Dios, ¿verdad? Fuimos vestidos con Cristo mismo como nuestra justicia. Por eso Satanás no nos puede atacar, no nos puede engañar. ¿Por qué? Porque le podemos decir, Satanás, Cristo es mi justicia. Estoy vestido de Cristo. Dios no me condena porque Cristo me ha vestido. Cristo no solamente vive en mí, sino que yo soy justo delante de Dios porque Cristo es mi justicia. Ese es el primer vestido. Yo nunca he visto una novia que se ponga dos vestidos, uno encima del otro, ¿verdad? Pero esta novia es especial, porque después el Señor le quiere poner otro vestido, dos vestidos. Otro vestido, pero el otro vestido es vestido bordado. Las hermanas saben que cuando están cosiendo o bordando, depende de qué aguja están usando, mejor que se cubran, ¿verdad?
los dedos o van a terminar siendo heridas por la aguja, cortadas por la aguja, picadas por la aguja, y duele mucho, duele mucho. Entonces el segundo vestido es un vestido bordado. Este vestido bordado es el vestido de lino fino que se encuentra en Apocalipsis. Ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ustedes las telas de lino son lindas, son algo especial. Entonces, el Señor quiere que nosotros recibamos otro vestido. Y este vestido es bordado. Y este es agujada, o no sé cómo se diga, tras agujada. Puntada tras puntada, ¿verdad? Y cuando el Señor hace eso, este es el Espíritu dentro de nosotros, bordándonos con Cristo para que nuestro color vaya cambiando. A veces estamos muy negritos, a veces estamos muy amarillosos, pálidos, ¿verdad? No agarramos el color que Él quiere, pero mientras el Espíritu a través de los años, por cada situación, como ya les mencioné, está bordándonos. Y el Espíritu no deja de trabajar. El Espíritu viene y nos corrige. ¿Qué viste? ¿Qué está pensando? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué dijiste sí a aquel amigo? Watchman Nee decía que hay que tener cuidado con las personas del mundo y hay que trazar una línea. Pero como nosotros la cruzamos, el Espíritu viene y nos da otra puntada y otra puntada. Y lo que Él usa es Cristo para vestirnos de un vestido glorioso. Que Cristo pueda ver de que hemos pasado por el tratar del Espíritu y recibimos un vestido bordado de lino fino que representa las obras justas de los santos. Entonces, mientras el Espíritu nos borda, nosotros estamos bajo el tratar de Dios hasta que a veces las situaciones duelen tanto. Si vamos a la reunión, llegamos llorando y si nos quedamos, nos quedamos llorando en casa. ¿Por qué? Porque la situación duele mucho. ¿Ha experimentado eso, hermano? Poquitos han experimentado el bordar del Espíritu. Eso está bueno, porque quiere decir que solo tenemos un vestido. Nos hemos quedado conformes con Cristo como nuestra justicia inicial. Pero para obtener la corona de justicia hay que recibir otro vestido. Entonces, cuando usted sienta que algo lo molesta por dentro, eso es el Espíritu bordándolo. Ese es el vestido que quiere cambiar su color, su sabor, su apariencia. ¿Por qué? Porque Él no está conforme con que vivamos muchos años solamente con un vestido, sino que Cristo llegue a hacer nuestras buenas obras en nuestro vivir diario, para que seamos vestidos de lino fino y recibamos la corona de justicia. Oh Señor, estamos en esta experiencia todavía donde estamos siendo bordados. Esto representa que el Cristo, quien sufrió duro trato mediante muchos sufrimientos y pasó la muerte y resurrección, llega a ser la justicia de la iglesia, a fin de cumplir con los justos requisitos de Dios, para que la iglesia sea justificada delante de Dios. Que la reina esté recubierta con oro representa la manifestación de la iglesia en la naturaleza divina, como leímos en Salmo 45. El otro vestido corresponde a nuestras acciones justas subjetivas, las cuales tienen por finalidad nuestra victoria. Ella será conducida al rey en vestido bordado. Apocalipsis 19:8 habla de lino fino. Los creyentes vencedores son la reina corporativa de Cristo, quienes toman a Cristo como su morada real, a fin de ser hallados en Cristo y que Él llegue a ser su justicia subjetiva.
El primer traje es Cristo como nuestra justicia objetiva. Pero el segundo traje son las experiencias de Cristo en nuestra vida diaria que llegan a ser experiencias subjetivas. Son experiencias que hemos pasado a través de los años donde el Espíritu nos ha abordado con Cristo y más Cristo y más Cristo y más Cristo y el Espíritu no tiene nada más que Cristo con qué abordarnos. Por eso el lino fino es un solo color. Es blanco. En este viaje observé que tomé de mi ropero solo camisas blancas. Y a veces mi esposa me ha preguntado algo y le digo, es que quiero acostumbrarme a vestir de blanco. Debemos de experimentar a Cristo como nuestro color blanco, lino fino, sin mancha, sin arruga, sin mundo, sin cosas de este siglo, sino puesto los ojos en Jesús, recibiendo el trato del Espíritu con nosotros en nuestra vida diaria. Mira, hermanos, hace poco tiempo todo estaba bien. Paz y tranquilidad en mi casa, buena armonía con mi esposa, no pleitos, no argumentos, no diferencias, todo bien con los hermanos, todo bien en mi servicio. Pero me preocupé y le dije, Señor, todo está tranquilo. Estaba preocupado, ¿por qué todo está bien? Porque por lo general estamos pasando algo, ¿no es cierto? Algo. Sino antes de venirme, algo pasó en la familia. Y mi esposa dice, Satanás está atacando. Esto sucedió. Perdón que te interrumpa tu lectura, pero algo está pasando. Y me contó. Y empezamos a invocar el nombre del Señor y a orar juntos. Siempre algo nos sucede. Pero en ese entonces, Señor, todo está tranquilo. Lunes y miércoles nos vamos a orar con nuestro servidor de tiempo completo. Me fui caminando, regresé caminando. El año pasado, cuando yo viajé a Centroamérica, en los vientos famosos de Santa Ana, botaron mi cerca de atrás, de madera, de aquí a la pared, en el suelo y los otros pedazos quebrados. Yo dije, tengo que repararla. Los hermanos no la repararon. Les pagué, pero nunca la inspeccioné. Vengo caminando de la comunión y oración con los hermanos y vengo disfrutando al Señor, pero ya le había preguntado al Señor, Señor, todo está muy tranquilo, algo pasa que todo está en paz. Y cuando vi mi cerca dije, no, nunca la supervisé a ver qué trabajo hicieron los hermanos. Yo confío en los hermanos, les pagué y nunca fui a verla, pero la dejaron linda, estaba bonita. Pero cuando yo ando viendo, inspeccionando mi cerca, más de cerca, salió un muchacho joven, pero bravo, estaba enojado. Y dice, ¿qué estás viendo en mi carro? Y le digo, no estoy viendo tu carro, estoy viendo mi cerca, porque es en mi casa. No, yo te vi viendo en mi carro y de allí no lo moví. Y salió enojo de adentro de mí. Y le dije algo que lo dejé sin palabras después de todo su enojo. Y yo me fui caminando a mi casa. Y me fui directamente a mi escritorio porque mi esposa no estaba. Me fui a leer. No pude leer. La paz se había ido. Ya no todo no estaba bien. ¿Verdad? Y empecé a pedirle perdón al Señor. Señor, el Señor me mostró que era, ¿cómo es que ese enojo salió? Por lo general no me enojo, ¿verdad? Pero me enojé. Y lo que le dije, el Espíritu me dijo, no estaba bien. Si me justifico, yo hubiera dicho, Él tiene la culpa, porque Él me agredió. Yo nada más andaba inspeccionando, pero Él fue el que me dijo a mí cosas que me irritaron, así que puedo quedarme tranquilo, pero el Espíritu estaba abordando.
El Espíritu estaba cosiendo. El Espíritu estaba quitando las manchas de mí. Y entonces no me quedó otra que dar la vuelta. Y yo que voy pasando y veo al muchacho que entra en su carrito. Y me puse a un lado de él y esperé que saliera. Y dije, perdóname porque te hablé de la manera equivocada. Somos vecinos y no debe de haber nada entre nosotros, perdóname. Y por la primera vez lo dejé sin palabras y ahora lo dejé más, ¿verdad? En shock porque él no me conoce, yo no lo conozco, pero quizás pensó, ¿por qué este hombre me está pidiendo perdón? Y yo le digo, te hablé equivocadamente y te dije lo equivocado, porque el Espíritu me dijo, lo que le dijiste no estuvo bien. Me da vergüenza decirle lo que le dije. No fue tan malo, pero me da vergüenza. El Espíritu me avergonzó, hermanos. Y me dijo, lo que le dijiste no está bien. Oh, el Espíritu bordando en mí. No había sufrido en varios años como en esa experiencia. Era un sufrimiento interno. Pero como le dije al Señor que me perdona, me dio la experiencia rápida de ponerme bien con el Señor. Y le fui a decir al hombre, perdóname. Y pasaron unos, quizás minutos, él viéndome. Y no podía decir nada. Al final habló. Y esperando. Y después quedamos bien entre vecinos. Pero yo dije, Señor, perdóname. Todavía necesito más transformación. Todo estaba en paz, según yo. Pero el Señor, el Espíritu dijo, no, espera. Voy a sacar algo que traes allá adentro. Y el Señor lo expuso. Y yo estaba, quizás una experiencia fuerte de pasar una vergüenza. Que no fue tanto ni malo, pero cuando el Espíritu viene a abordar, hermano, duele. Son puntadas de nuestra carne, porque salen cosas de nuestro yo, de nuestro hombre natural, de nuestra carne, que no vamos a poder dejar hasta que el Señor venga. Pero quiere el Señor encontrándonos, amando su aparición, y a través de todas las experiencias que tenemos en nuestra vida diaria, Cristo está llegando a ser nuestra justicia subjetiva. Estas experiencias nos dan las experiencias para ganar el lino fino, algo que trata con nosotros, porque Dios lo puede usar nuestra manera de ser natural. Él quiere transformarnos, y transformar es cambiar. Y para ser piedra preciosa necesitamos calor, necesitamos fuego, necesitamos el bordar del Espíritu Santo. Y el Señor sabe qué experiencia necesitamos cada uno. No le pida experiencia de la cruz al Señor. No le pida sufrir. El Señor sabe. Porque cuando menos lo espere, así como me sucedió a mí, le va a llegar y va a llorar. Oh, que es difícil a veces pasar la prueba. ¿Sí o no, hermana? Amén. Así es. Entonces, hermanos, estamos bajo este bordar, este tratar del Señor con nosotros. Por un lado somos santos, por otro lado el Espíritu nos está bordando. Y en este bordar se sufre. ¿Para qué? Para recibir el segundo vestido, el lino fino, el lino resplandeciente, el lino que quiere, el segundo vestido que el Señor quiere sobre la novia para casarse con ella. Alabado sea el Señor, hermanos, que Él está con nosotros, está tratando con nosotros, nos está cambiando de nuestra manera de ser a una persona transformada, vestida con lino fino. Cristo como nuestra justicia subjetiva. Este vestido bordado, otra vestidura, la segunda capa que recubre, representa que la iglesia será conducida a Cristo en su matrimonio, vestida con las acciones justas de los santos, a fin de cumplir con los requisitos de Cristo para su matrimonio. La vestidura bordada es el Cristo subjetivo, tejido en nuestro carácter. ¿Qué es nuestro carácter? Quizá pensemos, esa persona es de mal carácter porque se enoja.
No, el carácter es la expresión de lo que somos por dentro. O sea, el carácter, bueno, por un lado está conectado. Si se expresa como enojo, quiere decir que estamos enojados por dentro, ¿verdad? Entonces, Él quiere cambiar nuestro carácter para que expresemos a Cristo que vive en nosotros. Él tiene que hacer esto por medio de situaciones para abordarnos en nuestro ser. Cuando una persona nos mira enojada, se asusta. Cuando le dije lo que le dije al muchacho, yo vi a un muchacho asustado. El diablo salió de mí, otras palabras. Satanás está en nuestro yo, hermanos. Debemos de ver esa realidad. Cuidado con dejarlo salir. Entonces Dios viene y nos empieza a abordar para cambiar nuestro carácter, que representa lo que nosotros somos por dentro. Él quiere cambiarnos, vestirnos, puntada tras puntada. Quien obra día tras día, dice, para abordar en nosotros a Cristo, puntada tras puntada, a fin de que sea nuestro vestido de bodas. La iglesia recobrada, que luego se degradó, necesita pagar el precio para vivir a Cristo como su justicia subjetiva, a fin de que sea vestida de Cristo como su conducta aprobada por Dios. Leamos todos el 3. El Señor me salvará para su reino celestial. El reino celestial, el cual es la corona de justicia, es el reino de su Padre, el reino de mi Padre, el reino de Cristo y de Dios, y el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que será una recompensa para los santos vencedores. Queremos vencer, hermanos. Queremos ver más de la economía de Dios para ser vencedores, permitiendo que el Espíritu bordador nos cambie, nos vista con Cristo como nuestra justicia. Los creyentes vencedores participarán del reino celestial, a saber, la manifestación del reino de los cielos. Repito como ayer, regrese a casa y no pierda el bosquejo en su casa. No lo deje, no lo descuide, sino pídale al Señor que le dé un tiempito para repasar mensaje tras mensaje. Señor, ya no quiero ser yegua. Señor, quiero llegar al fin para recibir una corona de justicia. Señor, embelléceme. Pero para embellecer necesitamos el trato del Señor. Vamos a leer todos los puntos finales y termino. Hermanos el 1, hermanas el 2, hermanos el 3, hermanas el 4 y el 7 todos juntos. Vamos, hermanos, por ser los justos, los hijos del reino, los vencedores, resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Hermanas. Amén. 3. Los creyentes vencedores festejarán con los vencedores antiguos testamentarios. Gozosa en el reino celestial, los vencedores heredarán la vida eterna y por tanto obtendrán un disfrute más pleno de la vida divina. Todos, en el reino celestial, los siguientes vencedores y regirán sobre las naciones. Aleluya, que vamos a ser por reyes con el Señor. Pero hermanos, que
hayamos ganado algo que nos motive para ir adelante y ganar a Cristo como nuestro segundo vestido, nuestra justicia subjetiva, donde vivimos una vida de iglesia amando al Señor, amando su aparición hasta que Él venga. Y que la próxima vez que el Señor me permita regresar, que los encuentre corriendo. Así como vi el maratón ayer, que encuentre que todos vamos adelante juntos. Todos estamos corriendo la carrera. Todos estamos luchando. Todos estamos guardando la fe. Que nuestra fe haya crecido y nuestra fe sea tan fuerte como para ver solo al Señor, amar solo al Señor, olvidarnos de este mundo podrido y no amar las cosas de este siglo. Entre más tocamos las cosas de este siglo, menos recibimos del Señor. Así que tenemos, como dijo aquí al final, que pagar un precio. Y pagar un precio es pagar un precio. Vamos a la tienda, vemos algo caro, tocamos nuestro bolsillo a ver si nos alcanza. Pero como esa es nuestra meta, ahorramos y ahorramos y ahorramos hasta compramos lo que queremos. Bueno, quiera ese objeto que vemos de alto valor, de un valor precioso, ser nuestro objetivo para pagar el precio por ganar al Señor. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Señor, siendo fortalecidos en nuestro interior. Amén.